Vamos a estar revisando algunos artículos que estuve imprimiendo para poderlos compartir con ustedes. Y vamos a estar examinando algunas declaraciones de personas reconocidas que han negado su fe, que se han declarado como ateos. Se han declarado también algunos reconocidos personajes como ahora enemigos de la Biblia. Y bueno, vamos a estar revisando todos estos temas, a ver qué es realmente lo que está sucediendo con el cristianismo, qué es lo que está pasando, si realmente el cristianismo se está acabando, si es otra religión más. Vamos a estar revisando todo esto a través de la palabra del Señor y vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dirija en todo lo que vamos a estar hoy hablando, discutiendo. Vamos a comenzar con las recientes declaraciones del hijo de un pastor muy reconocido aquí en Norteamérica, el pastor John Piper. También es un muy reconocido teólogo, pero su hijo Abraham Piper ha estado ganando más y más seguidores en las redes sociales, en redes sociales como TikTok. Ya tiene, en los últimos meses, está superando ya el 1.000.000 de seguidores. Sus videos, los videos de Abraham Piper, están causando sensación en TikTok. Tienen cientos de miles de likes. Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? Tiene un apellido bastante famoso porque Abraham Piper es el hijo de John Piper, un muy reconocido teólogo. Pero Abraham Piper está ganando seguidores por sus videos en los cuales él se burla de la Biblia, en los cuales él ridiculiza al cristianismo y en los cuales él habla como de niño se le llevaba a la iglesia, como de niño se le enseñó la religión cristiana, y él hace mofa de las historias que están en la Biblia. Hace mofa de las historias como la de Jezabel, cuando es empujada por los eunucos de una torre y cae y los perros la comen. Hace mofa de diferentes historias en la Biblia, ridiculiza la Biblia, y él hace ver al cristianismo como una religión impositoria, una religión que se impone a los niños, que se impone a los jóvenes. Y entre los que se declaran como ateos y enemigos del cristianismo, pues Abraham Piper está ganando seguidores a diario. Entonces, no es el único reconocido que se está levantando en estos momentos. Otro hombre también reconocido aquí en Norteamérica, el profesor Paul Maxwell, el autor de un libro reconocido, el libro Desiring God o Deseando a Dios. Este profesor canadiense, profesor de seminario, en los meses anteriores renunció a su posición dentro de un reconocido seminario bíblico y teológico, y hace poco se ha declarado como ateo. Ha expresado a través también de los medios sociales que ya no cree más en Dios. Y se están sumando otras personas que declaran en las redes sociales que ya no creen en Dios. Entonces, desde la perspectiva del mundo, esto es aplaudido y es celebrado por aquellos que ven al cristianismo como una religión, como tal vez un fanatismo, como tal vez algo en lo que la gente cae en un apasionamiento, en un emocionalismo. Todas estas personas que están renunciando a la fe
están siendo aplaudidas por el mundo ateo, y en Norteamérica realmente los medios sociales afectan bastante el pensamiento de gente joven especialmente, y todo esto causa sensación. Ahora, vamos a examinar realmente los hechos, y más allá de los nombres de algunos de los reconocidos que ustedes pueden buscar y constatar, más allá de los nombres y de las declaraciones de estas personas y de sus actitudes de burla y de irrespeto en contra del cristianismo, en contra de la fe cristiana, en contra de la Biblia, de su levantamiento en contra de Dios, de negar realmente a Dios, negar al Dios de la Biblia. Y más allá de esto, vamos a ver si esta es toda la verdad, si esto es todo lo que está pasando, si realmente el cristianismo está muriendo, si realmente la fe es algo relacionado más con lo emocional, si realmente la Biblia es un libro que pertenece a nuestra religión, al igual que el Corán pertenece al islamismo, o al igual que las diferentes religiones tienen sus propios libros y sus propios esquemas religiosos. Vamos hoy a estar examinando qué está pasando realmente con el cristianismo, si es una religión. Vamos a estar hoy mirando todas estas cosas. Así es que les acabo de hablar la parte negativa, lo que hoy estamos enfrentando con respecto a nuestra fe, nosotros los que nos declaramos cristianos, aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, aquellos que hemos venido ante Dios arrepentidos de los pecados, que nos hemos bautizado en agua, que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, aquellos que hemos sido regenerados, nuestro corazón ha sido transformado, nuestra mente ha sido transformada por el poder del Evangelio. Vamos a ver cómo asumir todo este boom que se está viniendo en contra del cristianismo. Voy a hacerlo de dos maneras. Voy a tocar algunos textos bíblicos, pero también voy a leer algunos artículos que imprimí de diferentes medios, incluyendo Wikipedia. Vamos a estar examinando todo esto. Vamos a comenzar, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a buscar allí en Hechos de los Apóstoles el capítulo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, vamos a leer el versículo 7, y vamos a comenzar desde lo que la palabra de Dios nos dice, que fueron como las primeras conversiones, y cómo fue ese fenómeno, no solo espiritual, sino ese fenómeno social, político, económico, como la fe cristiana, la fe en un hombre llamado Jesús de Nazaret, un hombre que su origen era judío, un hombre que era humilde, que había sido el hijo de un carpintero, como ese hombre con sus enseñanzas y con su vida había transformado el momento en el que él había vivido. ¿Y qué estaba sucediendo? Desde allí vamos a comenzar a revisar qué es esto del cristianismo. Vamos entonces a la palabra del Señor. Dice Hechos capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y préstele atención a esta parte final del versículo. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, el reporte que nos está dando la palabra de Dios aquí es un reporte acerca de una nueva fe, una nueva creencia que está en crecimiento. Que la palabra del Señor, hablando de la palabra de Dios, del Dios de los judíos, iba en aumento en esta región del mundo.
Estamos ubicados para este momento en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, estamos ubicados en una pequeña nación llamada Israel, en lo que se ubica dentro de Palestina. Era un territorio llamado anteriormente Palestina, un territorio gobernado por el Imperio Romano. Pero dentro de la fe judaica, dentro de la población judía, había brotado una nueva religión, una nueva creencia llamada el cristianismo. El primer nombre que se le otorgó a esta nueva creencia, a esta nueva fe, fue los del camino. Y la palabra nos dice aquí también en el libro de Hechos de los Apóstoles, que así eran reconocidos en Antioquía, una región cercana a Jerusalén, la capital. Eran reconocidos como los del camino, aquellos que creían en Jesús de Nazaret. Y algo estaba pasando con estos hombres y mujeres que no tenían miedo de la persecución de los propios judíos para aquel tiempo, judíos fariseos, judíos saduceos, todo lo que era la autoridad espiritual religiosa de esta raza llamada la raza hebrea, la raza judía. Esta nueva creencia no tenía temor de sus líderes, tampoco tenía temor del Imperio Romano, y estamos hablando de un imperio que realmente se expandió como ningún otro en la historia. Estamos hablando de un imperio que logró derrotar naciones muy poderosas, otros imperios muy poderosos, y un imperio bastante cruel, un imperio experto en la tortura. Eso fue el Imperio Romano, expertos en la guerra, en la arquitectura y en la tortura. Entonces, este grupo de personas que en su inicio contaba con algunos pocos seguidores, este grupo comenzó a crecer y a crecer y a crecer de una manera inesperada. Y para este momento, después de la muerte, a través de la crucifixión de su líder, de un hombre llamado Jesús de Nazaret, había sido crucificado, sentenciado a muerte y crucificado. Después de la muerte y resurrección de este hombre, la fe crecía más y más. Este hombre, Jesús de Nazaret, había sido reconocido por un ministerio de aproximadamente 3 años. La historia no se puede precisar si fueron los 3 años realmente. La historia nos da a nosotros un ministerio entre 1 año y 3 años aproximadamente. Pero en este periodo de tiempo, en estos meses, en estos años de ministerio de Jesús de Nazaret, un hombre sencillo, judío, que con su predicación estaba desafiando a la gente a vivir lo que la Biblia hebrea decía en aquel tiempo. Este hombre, que no solamente era un gran expositor de la palabra de Dios, no solamente era un gran predicador, no solamente su oratoria y su discurso realmente causaba sensación, sus ideas eran totalmente revolucionarias, pero había algo más en este hombre, y era el poder que emanaba. Este hombre, según sus propios seguidores, no era un simple ser humano. Este hombre venía del cielo. Este hombre venía del cielo, este hombre era Dios mismo. Y los milagros que él hacía demostraban que realmente en él había un poder superior a cualquier otro poder conocido. Los judíos contaban con la Biblia hebrea, con una recopilación de libros llamada el Tanaj, que tenía la Torá, los 5 libros de la ley de Moisés, pero también tenía los otros escritos, como los libros poéticos, también tenía los libros históricos y los libros de los otros profetas. Los judíos eran gente muy religiosa, gente muy pegada a sus creencias. Los judíos habían visto en la Biblia hebrea
habían visto una revelación de Dios a través de ángeles, una revelación de Dios a través de una palabra profética en un cumplimiento y una exactitud formidable, asombrosa. Entonces por eso los judíos eran muy aferrados a sus tradiciones, muy aferrados realmente a sus rituales, a su religión. Y para este momento en el cual la Biblia hebrea había profetizado la venida de Dios a la tierra en forma de un hombre, para este momento los hebreos estaban viendo el cumplimiento de esa profecía en perfección. ¿Por qué? Por los tiempos, por los detalles de la profecía y por la forma en que este hombre llamado Jesús de Nazaret estaba cumpliendo al pie de la letra lo que profecías de 400, 500 y hasta más años atrás se habían dado acerca de él. Este hombre, después de cientos de años de profecías, las estaba cumpliendo en su perfección. Por eso mucha gente estaba del judaísmo comenzando a poner su fe, su confianza en este nuevo líder llamado Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero José. Mucha gente estaba creyendo y este versículo nos dice, y crecía la palabra del Señor. Bueno, ¿cómo crecía la palabra del Señor? El Cristo resucitado, aquel hombre llamado Jesús resucitado, ¿siguió predicando? No. Lo que sus discípulos que permanecieron con él en estos años de ministerio, lo que sus discípulos estaban haciendo era seguir el mensaje que él les había enseñado. Pero junto con el mensaje venían las mismas demostraciones de poder que este hombre había hecho. Es sorprendente. Entonces ya no solo había un líder reconocido como la cabeza de esta nueva organización llamado Jesús de Nazaret, sino que este líder que ya no estaba a los ojos de ninguno, que según sus seguidores había subido al cielo, ahora este líder había depositado su poder, su espíritu en cada uno de los hombres y mujeres que venían a él y le creían. O sea, había una reproducción de este hombre Jesús de Nazaret en cientos y miles de personas. Un crecimiento asombroso en unos porcentajes asombrosos. En cuestión de pocas semanas, los seguidores de Jesús de Nazaret pasaron de ser alrededor de unos menos de 100, pasaron a ser 3,000 en el primer discurso de uno de los hombres de Jesús de Nazaret llamado Pedro. Pasaron a ser 3,000 hombres que creyeron en Jesucristo, en Jesús como el Mesías. La palabra Jesucristo, Cristo es la palabra griega, o la palabra que se deriva de la palabra griega Christus, que significa el Mesías. ¿Y qué es Mesías? Bueno, Mesías es la traducción de otra palabra hebrea, que es la palabra Meshiach, que significa el ungido de Dios. Entonces la palabra Jesús, Cristo, que es la que nosotros comúnmente mencionamos, Jesús Cristo, significa Jesús el ungido de Dios, o Jesús el Hijo de Dios, o Jesús el escogido de Dios. Entonces, aquellos que estaban creyendo en Jesús como el Cristo, o en hebreo sería como el Mesías, Jesús el Mesías de Israel, la promesa de Dios al pueblo de Israel, aquellos que estaban viniendo y creían en él, experimentaban un fenómeno, una transformación en su vida, salían de los rituales, salían de las tradiciones judías y pasaban ahora a la esfera de la transformación en su vida, en transformar su pensamiento, en transformar su corazón, en experimentar una libertad verdadera, en experimentar un crecimiento en sus vidas, una explosión de vida dentro de ellos, en la cual la gente dejaba sus profesiones, la gente dejaba sus casas, dejaba sus pertenencias con tal de ir y hablar a otros acerca de Jesús el Mesías. Y esto estaba pasando no por cientos, sino por miles.
Primer discurso de Pedro se convierte en 3,000. Segundo discurso de Pedro se convierte en 5,000. Y de a miles y miles comienza a crecer la fe en este hombre llamado Jesús de Nazaret. Es algo impresionante. Pero el aspecto que les dije que le prestáramos atención acá, en el versículo 7, en donde dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, en Jerusalén estaban creciendo por miles, por miles. Y cuando decimos que estaba creciendo por miles, no era que se identificaban con la creencia de ellos, es que ellos venían y se bautizaban en el agua, que era la ordenanza que Jesús de Nazaret, el líder de esta nueva religión o cultura, esta fe, que es la palabra correcta, les había ordenado. En Marcos, se los voy a leer yo, pero pues para los que les gusta escribir, en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, este hombre, el líder de la fe cristiana, les había ordenado a sus discípulos o aprendices, a sus primeros seguidores, les había ordenado esto, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio era la palabra de Dios que encontramos aquí en el capítulo 6, versículo 7 de Hechos de los Apóstoles. Y dice: el que creyere, versículo 16 estoy leyendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, él había puesto una condición en cuanto a la salvación del alma. Ahora estamos entrando en términos de fe a la vida eterna. Y él había puesto: los que quieran entrar a la vida eterna y vivir juntamente con Dios para siempre, deben creer en el evangelio y deben bautizarse. Bautizarse en agua, era la inmersión. Tenía que sumergirse completamente la persona en agua con unos líderes de la misma fe que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo bautizaban. Esto está en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde el mismo Jesús habla y dice que se deben bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y da la orden de ir y hacer discípulos, o sea, no solamente predicar el evangelio, sino hacer discípulos, hacer otros aprendices que sigan haciendo lo mismo. Pero lo curioso de esto es que aquí en el versículo 17 y 18, Jesús de Nazaret no únicamente les da una orden, no únicamente les da una instrucción acerca de el discipulado o el entrenamiento o la capacitación, porque eso es algo que encontramos en las diferentes religiones. El islamismo hace lo mismo, el hinduismo, las diferentes filosofías tienen sus diferentes aprendices a quienes capacitan y preparan para enviarlos y seguir expandiendo su fe. Pero aquí Jesús de Nazaret les está diciendo algo particular y les dice: y estas señales seguirán a los que creen. O sea, Jesús de Nazaret les está diciendo a sus primeros seguidores: vayan y prediquen el evangelio, o sea, hablen de la salvación que Dios quiere ofrecer al ser humano, la salvación de su alma. Hablen acerca de la condenación del alma a todo aquel que muere enemistado con Dios, a todo aquel que vive una vida de rebeldía a la palabra de Dios. Adviértanles que se deben someter a Dios, que deben rendir sus vidas a Dios y vivir para Dios, o que recibirán la condenación eterna de sus almas. Y Jesús de Nazaret les dijo: a los que crean en este mensaje de ustedes, que yo les envío a hablar, aquellos que crean, ustedes deben bautizarlos para que sean reconocidos de ahora en adelante como creyentes. Y a todo aquel que crea en este mensaje y se bautice, dice Jesús de Nazaret en el versículo 17, estas señales les seguirán. Bueno, ¿qué señales?
Dice, en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús de Nazaret, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, aquí Jesús de Nazaret les está dando instrucciones acerca de la capacitación, entrenamiento de los demás seguidores, pero también les está dando una señal que identificaría a los que realmente habían creído en Él. Y no era simplemente el bautismo en agua, sino era demostraciones de poder. Poder para, en el nombre de Jesús de Nazaret, echar fuera demonios de las personas. Poder para tomar serpientes en las manos. Poder para que nada los pudiera a ellos contaminar y dañar, matar sus cuerpos si fuera una cosa mortífera. Poder para poner las manos sobre los enfermos y ser sanados. Poder para hablar nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Pero no era en el sentido de aprender un idioma, como yo lo tuve que hacer para venir aquí a Canadá, sino era de hablar nuevas lenguas de diferentes géneros, diferentes clases. Lenguas en el lenguaje de los ángeles, lenguas en el lenguaje de los hombres, lenguas en el lenguaje de Dios, lenguas en el lenguaje profético para anunciar, como antes lo hacían los profetas, sucesos o mensajes de parte de Dios. Entonces dése cuenta que Jesús de Nazaret no solo está encomendando a sus creyentes, a sus seguidores, a ir y a expandir una nueva religión por el mundo. Jesús de Nazaret está ofreciendo liberación del poder de las tinieblas. Por eso les dice a ellos, echarán fuera demonios, tomarán serpientes por las manos, y aun cuando bebieren cosa mortífera no les dañará. Estas son señales en contra del reino de las tinieblas. Pero también Jesús les habla de la voluntad de Dios, de su corazón, de sanar a los enfermos, de poner en libertad a aquellos que están oprimidos bajo una opresión espiritual. Por eso Jesús les está dando el aliento de poderse comunicar con Dios en cualquier momento, de poderse comunicar con los ángeles, de poder anunciar el mensaje con poder a través de una señal como la oración en lenguas. Tremendo lo que Jesús de Nazaret está haciendo con este grupo de seguidores. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es que esto pase. Una cosa es que una persona se levante y diga, ustedes van a hacer estas cosas. Y otra cosa es que esas personas vayan y hagan aquello que se les dijo. Y no estamos ya hablando de un mensaje, de una predicación, de una conferencia. Ahora estamos hablando de que las señales de poder debían ser lo que identificaría si esas personas habían creído en Jesucristo o no. Las demostraciones de poder. Si usted hace un repaso del libro de Hechos de los Apóstoles, está lleno de todas estas señales. De hecho, en la primera señal, que es la oración en lenguas, cuando viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, es la que llama la atención del primer número de judíos. Vienen cientos de judíos a un suceso sobrenatural en el cual ellos sienten un viento fuertísimo golpear una vivienda. Y cuando vienen a mirar qué ha sido este estruendo y encuentran fuego del cielo sobre la cabeza de 120 hombres y mujeres, dicen que es este fenómeno sobrenatural y les escuchan hablar lenguajes que no comprenden. Algunos de ellos sí tienen comprensión, otros no. Algunos dicen, wow, este está hablando en la lengua de Capadocia, wow, este está hablando en este idioma, este está hablando... Pero otros simplemente hacen ruidos y sonidos y la gente que está observando dicen, están ebrios, ¿qué es toda esta locura? Este fenómeno ¿qué es esto? Entonces la respuesta de Pedro, uno de los líderes de esta fe,
La respuesta de Pedro es: no se asombren, porque esto es lo que la escritura hebrea promete que sucedería cuando Dios, el Dios de los judíos, enviara en los postreros días su espíritu sobre todo ser humano, sobre toda carne, en donde los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños, nuevas lenguas se hablarían. Esta es la investidura de poder que el Dios de los judíos nos ha prometido. Y nosotros somos judíos, y en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías o el Cristo, en Jesús de Nazaret, hoy hemos comprobado que lo que había escrito el profeta Joel cientos de años atrás era verdad. Hemos sido testigos del poder de Dios. Y este poder está a disposición de todo aquel que crea. Ese discurso del apóstol Pedro gana 3,000 seguidores. Pero pocos días después, el apóstol Pedro, junto con otro apóstol llamado Juan, discípulos de Jesús de Nazaret, se van al templo judío, a una de las jornadas de oración y de venir a ofrecer culto a Dios, como era tradición de los judíos. Y en ese transcurso, cuando ellos llegan allí, encuentran en un lugar a un hombre paralítico de nacimiento. Está pidiendo dinero, esa era su profesión, pedir dinero. El apóstol Pedro no tiene dinero y le dice: realmente no tengo plata, no tengo oro para darte, pero hay algo que yo quiero darte. Y es algo de lo cual yo he recibido y gratuitamente lo debo dar según mi maestro. Él nos había dicho que lo que recibíamos por gracia de Dios, asimismo por gracia o como regalo de Dios, lo debíamos dar. Y le dice: mira, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La primera señal de sanidad para los enfermos, la primera demostración de poder había venido con la oración en lenguas de 120 hombres y mujeres. Pero la segunda demostración de poder de Dios en estos hombres que eran pescadores, que eran hombres comunes y corrientes, gente del vulgo, ahora esta gente que no era gente de letras, gente que no era estudiada, gente totalmente ordinaria, estaba cargando un poder que la gente había reconocido que tenía únicamente Jesús de Nazaret. Pero ahora ellos, sus seguidores, en ausencia de Jesús, ahora sus seguidores tenían este mismo poder. Y viene esta demostración, la primera sanidad, a través de las manos de Pedro, a los ojos de todo el mundo, ya sin Jesús de Nazaret a la vista de ellos. Y cuando se levanta este hombre, todos quedan tan impresionados, causa esto una revuelta, son allá ellos interrogados ante el concilio, pero sucede algo impresionante en la defensa de Pedro, y les dice: no sé por qué les extrañan este milagro, si es que es la promesa de nuestro Dios, y es en el nombre de Jesús de Nazaret que se ha hecho este milagro. 5,000 más son añadidos, teníamos 3,000 y ahora tenemos 5,000, un grupo de 8,000 y más creyentes a las pocas semanas de que Jesucristo o Jesús de Nazaret resucita y sube al cielo. A las pocas semanas tenemos más de 8,000 seguidores. Un crecimiento impresionante, y es lo que este versículo nos está diciendo. Pero ahora, hay algo muy muy interesante acá. Y el mensaje del día de hoy yo lo voy a partir en dos. Para el próximo domingo poder mostrar la manera aplicativa de todo esto en nuestras vidas el día de hoy. Porque comencé esta predicación hablando de hombres reconocidos que han negado la fe cristiana y que se están burlando del cristianismo y de la Biblia. Y ahora estoy exponiendo cómo nació la fe cristiana, que estos hombres reconocidos se están burlando. Y que bueno, muchos otros a lo largo de la historia se han burlado. Estoy hablando apenas del origen, cómo empezó entre nosotros los hombres esta fe cristiana. Pero preste atención a este detalle, aquí en el capítulo 6, versículo 7, al final del versículo, préstele atención a este detalle que es muy importante para nuestras vidas hoy. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué subrayé esto en mi Biblia? Porque este es un detalle fundamental, que debemos explicar desde su contexto.
quiénes eran los sacerdotes y por qué era tan importante que ellos creyeran en Jesús el Mesías. Muy bien. Los sacerdotes hacían parte de una tribu llamada la tribu de Leví, o los levitas. Los sacerdotes debían ser levitas que por una genealogía presentaban los diferentes cargos dentro de la administración a Dios en el templo de Jerusalén. Recordemos que Dios se manifestó al hombre desde su inicio de diferentes maneras, pero en Moisés Dios dio instrucciones precisas acerca de cómo debía ser la adoración para él, acerca de cómo Dios quería que el pueblo judío se acercara a él. Entonces, en Moisés ellos recibieron la orden de fabricar un tabernáculo o una tienda itinerante, una tienda portátil en el desierto, en su transcurso desde Egipto hasta la tierra prometida. Ellos debían elaborar un campamento, un tabernáculo, en el cual, bajo todas las especificaciones de Dios, ellos se podrían acercar a Dios, pero únicamente a través de los sacerdotes, que eran esta tribu especial de Leví. Entonces, a través de los levitas, el pueblo, después de conocer también a través de Moisés, por los mandamientos que Dios le dio a Moisés, después de conocer los 613 mandamientos que Dios esperaba que ellos cumplieran, ellos en esos mandamientos iban a encontrar cómo estaban incumpliendo, y cada vez que ellos incumplieran uno de esos 613 mandamientos, debía venir con un animal ordenado por Dios, en el cual ese animal se presentaría al sacerdote dentro del tabernáculo, y allí se desarrollaría todo un ritual de sacrificio y de ofrecimiento a Dios para que la persona pudiera recibir la inocencia del animal y el animal pudiera recibir el pecado de la persona que lo ofrecía. De este modo se sacrificaba el animal en manos del sacerdote, y ese sacrificio del animal hacía que la persona fuera declarada limpia, justa, perdonada por Dios. El sacerdote era el que hacía eso. Dios había establecido, y es algo que no voy a predicar hoy, pero Dios había establecido que en la relación con su pueblo, el pecado los separaba de Dios por la santidad y el poder y la gloria de Dios. El pecado no permitía que ellos se pudieran acercar, pero Dios, en su expresión de amor, quería que su pueblo viniera a Él. Por eso Dios mismo diseñó este sistema de sacrificio, en el cual la sangre del animal limpiaba el pecado de la persona que había cometido una falta contra Dios o que había quebrantado uno de los 613 mandamientos. Entonces, de esta manera Dios expresó cómo Él quería vivir con su pueblo, y por eso estuvo el tabernáculo. Después, en días del rey David, ya dentro de la tierra prometida, cientos de años después de Moisés, el rey David tiene en su corazón construir un templo. Ya el tabernáculo se había deteriorado, y el rey David tiene en su corazón levantar un templo para Dios, para que los muebles que se habían fabricado en el tabernáculo y la adoración a Dios fuera ya como de una manera más elaborada y mejor para la gente que ya vivía en ese tiempo en Jerusalén. Ya se habían establecido, ya no iban de lugar en lugar. Dios le dice a David: tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo. Salomón, el rey Salomón, construye este templo. 7 años duró la elaboración de este templo, majestuoso, impresionante. Y Dios mismo dio la aprobación de este templo cuando en el día de su ofrecimiento la nube de Dios llega, llena completamente el lugar, y los sacerdotes no pueden acercarse a ministrar a Dios o a presentar estas ofrendas u oraciones a Dios, porque la nube de Dios, la gloria de Dios llena ese lugar. Todos tienen que retirarse.
Entonces, se cuenta cómo estamos hablando de un Dios real y estamos hablando de manifestaciones de poder. Dios les dio mandamientos, Dios les dio la palabra y Dios les dio órdenes de cómo acercarse a Él. Pero Dios también les daba continuamente demostraciones de poder, demostraciones de que es un Dios vivo, de que es un Dios real. Y el pueblo lo vio, el pueblo lo oyó, el pueblo lo palpó, el pueblo vivió estas demostraciones de poder. Ahora, para el tiempo en que estamos revisando este texto, 2000 años atrás, ya para este tiempo aquel templo de Salomón había sido destruido. El templo había sido destruido completamente, porque Israel se había apartado de Dios y se había dedicado a adorar a los dioses de las otras naciones. Dioses como Baal, como Acera, como Moloch, como Astarte, dioses como Quemos. Todos los dioses de las otras naciones ahora habían entrado en Jerusalén y se adoraban sus estatuas, sus imágenes, y al mismo tiempo se seguía adorando al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, al Dios de David. Pero Dios, el Dios de la palabra de Dios, había ordenado que si esto sucedía, vendría la destrucción completa de su pueblo, y esto sucedió. Finalmente vino el imperio de Babilonia, destruyó, arrasó completamente la ciudad de Jerusalén, destruyó completamente el templo, fue demolido y desapareció en la historia un artefacto impresionante que hasta el día de hoy causa realmente muchísima curiosidad entre los expertos, porque este artefacto es incomparable. Les estoy hablando del Arca del Pacto. El Arca del Pacto, una caja de madera de acacia, en la cual en esta caja, que había sido forrada completamente en oro, esta caja que debía ser transportada solo por sacerdotes levitas, contenía algunas piezas que demostraban que el poder de Dios era real. Entre esas piezas estaban un bastón o la vara de Aarón, hermano de Moisés, que en una demostración de poder reverdeció. O sea, un bastón, imagínese usted un bastón que ha sido labrado con la madera, que ha sido tratado, que ha sido tallado y pintado. Este bastón, en una demostración de autoridad y de poder de Dios, este bastón volvió a florecer como si fuera un árbol primaveral. Y ese bastón estaba dentro del Arca del Pacto. Pero no solo estaba la vara de Aarón, estaba también el maná, aquel pan del cielo que caía día tras día para alimentar al pueblo en el desierto durante 40 años. Había muestras del maná allí también. Y estaban las tablas de piedra en las cuales Dios con su propio dedo había escrito los mandamientos de Dios. Estos tres elementos eran demostraciones de poder, demostraciones reales del poder de un Dios real, y estaban dentro de esta caja. Pero esta caja era particular porque esta caja era la que, o esta urna, el Arca del Pacto, que cargaba estos elementos, servía como de mesa sobre la cual una vez al año, no cualquier sacerdote levita, sino únicamente el sumo sacerdote, el jefe de todos los demás sacerdotes, venía una vez al año con la sangre de un animal a entrar delante de ese lugar donde estaba esta arca, primeramente en el tabernáculo, después en el templo de Salomón. Venía y se presentaba allí delante de este Dios con temor de ser consumido por su fuego y su santidad. Por eso venía con sangre, sin poder tener una gota de sudor en su cuerpo, porque si este hombre sudaba en la presencia de Dios, caía muerto por la santidad y la gloria de Dios. Este sumo sacerdote debía vestirse y prepararse de una manera supremamente elaborada, tenía que rasurar todo su cuerpo, no podía quedar cabello en su cuerpo del cuello para abajo, no podía quedar cabello sobre él, tenía que estar rasurado con ropas de lino muy finas, muy limpias, con toda la vestimenta sacerdotal que Dios había ordenado. Este hombre venía una vez al año a este lugar y presentaba la sangre del animal por su pecado y el pecado de ignorancia de todo el pueblo.
Si este hombre salía vivo de ese lugar especial donde estaba esta arca, donde Dios hablaba directamente a Moisés cara a cara, si este hombre, el sumo sacerdote, salía cada año con vida, en el día de la expiación, una de las fiestas judías, una de las 7 fiestas judías que Dios había ordenado, si el sumo sacerdote salía con vida, el pueblo respiraba y decía: Dios ha sido propicio a nosotros, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha perdonado. Y tenían un año más de gracia. Por tanto, de todo el tabernáculo, el mueble fundamental era el arca del pacto. Había sucedido algo increíble, y es que en la ocupación babilónica, cuando vinieron a destruir Jerusalén y destruyeron el templo, el arca del pacto no fue hallada. Hay diferentes teorías. Algunos dicen que Jeremías, el profeta Jeremías, quien fue un hombre levantado por Dios, dice que él junto con otros sacerdotes escondió el arca del pacto porque sabían que venían los babilónicos a destruirlo. Lo cierto es que hasta el día de hoy no ha aparecido el arca del pacto, no ha aparecido. Pero para este momento de la historia, en aquel templo donde se había reedificado nuevamente, el templo que Salomón construyó y se destruyó, fue reedificado alrededor de 70 años después de su destrucción. Aquel templo que ahora en días del rey Herodes estaba siendo remodelado, estaba bajo una reconstrucción impresionante. Aquel templo que tenían como gloria los judíos ya de este momento, contaba con todos los muebles menos con uno, y es esa arca del pacto que representaba la presencia misma de Dios. Entonces es curioso que este versículo nos diga que los sacerdotes habían creído y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es curioso porque estos sacerdotes, ahora vamos al culto, estos sacerdotes día tras día, en los horarios que tenían ellos, en sus oficios, tenían que venir a presentar los animales muertos delante de Dios en un lugar llamado el altar de bronce. Tenían que entrar en un lugar del templo llamado el lugar santo, y tenían que prender las velitas de la ménora, y tenían que poner los panes sobre las mesas de los panes de la proposición, y tenían que encender el incienso y elevar esos aromas y esas fragancias a Dios. Pero todo hasta ahí el culto va bien. Pero lo más importante, que era el perdón de pecados del sumo sacerdote y de la nación entera, el perdón de pecados que solo se daba una vez al año, en el día de la expiación. El perdón de pecados sí que era un ritual, pero un ritual totalmente infructuoso. Porque, déjeme explicarle algo, el sumo sacerdote en tiempos del templo y en tiempos del tabernáculo tenía que atar a su tobillo una cuerda, y los demás sacerdotes se quedaban con el otro extremo de la cuerda en caso de que las vestiduras del sumo sacerdote, que tenía campanillas, dejaran de sonar. En el momento en que las campanillas ya dejaban de sonar, ellos asumían que la gloria de Dios había matado al sumo sacerdote porque había un pecado en él, una falta, una ofensa, una impureza. Y tenían que con la cuerda sacar el cuerpo muerto del sumo sacerdote. Esto para mostrarle que la gloria y el poder de Dios es algo real, y el fuego de nuestro Dios es un fuego que consume, que puede matar por el pecado, por la impureza, por la gloria y la santidad que hay en él. Pero lo curioso ahora, en este momento en que estoy en la historia, en Hechos de los Apóstoles, es que el sumo sacerdote ataba su cuerda a su tobillo, como siempre lo habían hecho los demás sumos sacerdotes antes de él. Ponía las campanillas sobre su vestidura, pero entraba a un lugar que estaba vacío. O sea, esto no se había convertido más que en una práctica ritual sin sentido, porque él sabía que entrara como fuera que él entrare, nada le iba a suceder, porque ya
el artefacto en donde representaba la gloria del Dios mismo, ese artefacto sagrado que estaba bajo el poder de Dios, porque Dios desde allí hablaba cara a cara con su siervo, ese artefacto ya no estaba allí. Imagínese toda la parafernaria, todo un año de rituales y de sacrificios y de cosas, para llegar al día más importante, el día de la expiación, una vez al año, y llegar a un lugar vacío, un lugar donde no estaba Dios. ¡Qué impresionante! Ahora, los primeros seguidores de Jesús describieron que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, algo sobrenatural sucedió, y es que hubo un gran terremoto en la ciudad que abrió la tierra en dos, pero ese gran terremoto afectó también el templo, no lo derribó, pero destruyó una cortina de aproximadamente 6 metros de altura y 30 centímetros de grueso, una cortina que separaba aquella cámara que era llamada el lugar santísimo, donde estaba este mueble sagrado anteriormente, mueble que había desaparecido en la historia. Cuando Jesús muere, esa cortina se rompe de arriba hacia abajo, o sea que no hubo forma de que un hombre lo hiciera. De arriba hacia abajo se rompe y queda a la vista que ese lugar estuvo vacío por cientos y cientos de años. Dios ya no estaba allí. Es por esta causa que cuando los sacerdotes ven las demostraciones de poder en hombres ordinarios como Pedro, como Jacobo, como Andrés, como Juan, como Mateo, como Bartolomé, como Natanael, cuando ven demostraciones de poder en hombres comunes y corrientes, que no eran levitas, que no eran sacerdotes, que no eran reyes, ve las demostraciones de poder que la Biblia hebrea les había prometido a ellos. Ellos dicen, este poder y estas señales son de Dios. Son de Dios. Ahora, permítame ir a un versículo aquí en Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. En el cual vamos a entender por qué el poder de Dios es tan impresionante y tan necesario en esta cuestión de la fe, tan importante en la fe. Mire lo que dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Recuerde que los fariseos era uno de los dos grupos religiosos que había, que gobernaba la parte de la tradición y de las creencias judías en aquel tiempo en Palestina. Unos eran los saduceos y otros eran los fariseos. Entonces este hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, no era simplemente un sacerdote o un ministro más, no. Este era uno de los líderes principales que junto con otros 69, o sea, en un grupo de 70 llamado el Sanedrín, con cabeza, como cabeza el sumo sacerdote, este Sanedrín eran los que ordenaban todas las directrices para el pueblo en el aspecto religioso en aquella época. O sea, uno de esos 70, llamado Nicodemo, viene, dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Wow, qué tremendo, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, eres un enviado de Dios para enseñarnos. Y dice, porque nadie puede hacer señales, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, este hombre conocedor de las Escrituras, conocedor de la historia judía, este hombre que desde niño había sido consagrado para Dios, que había crecido estudiando la ley de Moisés,
estudiando y conociendo las tradiciones del pueblo judío, este hombre, al ver los milagros, las demostraciones de poder de Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, este hombre lo mira, analiza, va a las escrituras, comienza a leer a los profetas y empieza a entender que este hombre está enviado por Dios. Y dice, este hombre no es otro orador, este hombre no es un motivador, este hombre no es un predicador más. Este hombre es un maestro que nos va a enseñar el camino para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está con él. Entonces, dése cuenta, regrese conmigo a Hechos capítulo 6, versículo 7, dése cuenta cómo el poder de Dios es lo que atrae a los sacerdotes, gente conocedora de la Biblia, gente experta en las tradiciones, en los rituales, en la historia judaica. Todos estos hombres tan ilustrados, tan letrados, tan entendidos en estos temas, cuando ven el poder de Dios, ya no en Jesús de Nazaret, sino en Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, cuando ven el poder de Dios en ellos, creen el mensaje que ellos están predicando. Creen en ese mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Y creo que aquí voy a terminar la predicación el día de hoy, que hoy ha sido más como una enseñanza. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Después de la venida del día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre 120 seguidores de Jesús, después de ese día que se levantó realmente una multitud entera para ver qué era esto que estaba sucediendo, el apóstol Pedro dice el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Siempre las demostraciones de poder de Dios traen diferentes reacciones. En el corazón que realmente tiene fe y que ha buscado a Dios, la demostración de poder de Dios trae convicción de pecado, del pecado que hay en uno, trae humillación, trae arrepentimiento, trae dolor, pero trae también anhelo de Dios, trae el deseo de ser salvo, trae el anhelo de querer conocer a ese Dios. Pero en otros el poder de Dios se manifiesta de una manera más impactante y los puede literalmente tumbar al suelo, y allí vienen y los demonios son expulsados, allí vienen sanidades físicas, allí vienen visiones, palabras proféticas. El poder de Dios los impacta de una manera diferente, mientras a uno los convence de pecado y les da el deseo de seguirlo, a otros sobrenaturalmente los liberta, los sana, les habla, pero en otros que no tienen su corazón recto delante de Dios y que no tienen el deseo de acercarse a Dios, en otros causa cuestionamiento, señalamiento, crítica y hasta burla. Eso sucede con las demostraciones de poder de Dios. Eso sucede. Y estamos hablando en un mismo lugar, en una misma audiencia, puede usted encontrar todas estas situaciones. ¿De qué dependió? ¿De Dios? No, el poder de Dios se derramó, dependió del corazón de cada persona. Entonces se cuenta cómo algunos de ellos, en el versículo 13, dice, mas otros burlándose decían, estos están borrachos, estos están borrachos. Que hermano, es lo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Estos están borrachos. Entonces, el apóstol Pedro tiene que responder con las escrituras a la burla de la gente, a la burla de esa gente, de esa audiencia, de los que han sido testigos de esto, o sea, de los que escucharon el viento fuerte, ¡fua!, un sonido impresionante, a los que vieron el fuego sobre las cabezas de los 120,
a los que entraron en una atmósfera sobrenatural, wow, pero su corazón está tan duro por el pecado, están tan llenos de incredulidad, que les causa es risa, y de la risa pasan a la mofa, a la burla. Y dicen, esto no es otra cosa más que un espectáculo de borrachos. Es la expresión de algunos de ellos. Ahora, dése cuenta como Abraham Piper y como este señor Paul Maxwell, ex profesor de un seminario bíblico, autor del libro Desiring God, Deseando a Dios, como estos junto con otros, de pasar simplemente a la evaluación, al análisis, han pasado a la crítica y de la crítica a la burla. A la burla. Entonces, lo que nosotros debemos examinar es qué clase de personas son las que están retrocediendo en el cristianismo y quiénes son los que hoy se están burlando de nuestra fe cristiana. Eso es lo que tenemos que evaluar. ¿De dónde provenían ellos? Si fueron personas que un día experimentaron el poder de Dios, o qué clase de personas eran. Porque, mis hermanos, en Norteamérica la tasa de crecimiento del cristianismo es la más baja en todo el mundo. Y para eso quiero leerle parte de lo que fue pues, la investigación que hice. Voy a ir ya a artículos que yo descargué y que imprimí. Un artículo que me impresionó bastante se llama 7 tendencias sorprendentes en el cristianismo mundial en el 2019. Este es un artículo del 2019. Dice, en lugar de evaluar el cristianismo desde una perspectiva local o incluso nacional, porque esto fue escrito por un autor estadounidense, un punto de vista global puede proporcionar una mejor imagen del estado de la fe. Bueno, pare ahí. ¿Cuál es este fenómeno que se dio con el cristianismo en el 2019, en el 2020 especialmente con Donald Trump? Donald Trump se declaró como un hombre cristiano, lo cual solo Dios y Él lo saben, porque Jesús dijo que nos guardáramos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, y Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, no todo el que le dice al Señor, 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 yo soy cristiano, verdaderamente lo es. Fue la advertencia de Jesús. Entonces, este Donald Trump, que se declara como presidente de Estados Unidos a favor de los cristianos, y él mismo como un cristiano, comete una cantidad de barbaridades bajo la fe, y el movimiento, especialmente el movimiento pentecostal y carismático en Estados Unidos, se produce allí una exacerbación de los sentidos espirituales, si se pudiera llamar así. ¿Qué es esta exacerbación? Profecías y manifestaciones de Donald Trump. Entonces ellos dicen que Donald Trump es el ungido de Dios, que Dios ha dicho que va a ser 2 veces presidente en 2 periodos, que va a ser utilizado como el libertador, que va a transformar el mundo, y comienzan profecías y todo el mundo a hablar de parte de Dios acerca de Donald Trump. Entonces en el cristianismo en Estados Unidos sufrió este impacto. Mucha gente estaba a la expectativa, esperando si iban a suceder o no las cosas, que finalmente nosotros ya sabemos que no sucedieron, y todo esto produjo más burla que antes, una gran burla, y muchísimos, cientos y miles, desertaron la fe cristiana a causa de las falsas profecías, lo cual pues es algo que también sería bueno examinar por qué sucedió eso. Dice el artículo, el Centro para el Estudio del Cristiano Global en el Seminario Teológico Gordon Conwell publica regularmente el estado del cristiano global. La evaluación de sus investigaciones y predicciones proporciona una imagen alentadora y potencialmente sorprendente para el estado actual y futuro del cristianismo. ¡Wow! Un momento. Comenzamos este tiempo de hoy pensando que por lo que hoy estamos viendo, que en nuestras propias familias, en nuestros conocidos, en nuestras iglesias, aquí en Canadá, en Estados Unidos,
Mucha gente no quiere ya saber del Evangelio, muchos están abandonando las iglesias, muchos están realmente regresando a su vida anterior. Creemos que por eso el cristianismo se está acabando a nivel mundial y creemos que la fe realmente no funciona. Y llegan incluso pensamientos en los cuales cada uno puede llegar a decir, wow, esto no es otra cosa más que una religión. Esto es una religión más, como los mormones, como los testigos de Jehová, como los judíos, como los musulmanes, como los hinduistas, como los mahometanos. Esto no es otra religión más. También tenemos un libro, ellos tienen cada uno su libro, nosotros también tenemos un libro. Tenemos nuestras prácticas, tenemos nuestros eventos, nuestras costumbres, como cada uno de ellos también la tiene. Y pues bueno, lo mío pues sí, yo ahí voy. Y tal vez me funcione o no, pero pues es lo que yo tengo que hacer porque yo pertenezco a esta religión. Dese cuenta que caemos en el error de juzgar las cosas desde nuestro propio punto de vista, en el núcleo diminuto donde vivimos. Y desde este núcleo pensamos que esa es la verdad. Es lo que este estudio nos está diciendo, que necesitamos ir a la realidad mundial y que vamos a encontrar, dice, una predicción alentadora y potencialmente sorprendente para el estado actual y futuro del cristianismo. Y da 7 puntos, no los voy a leer todos los 7 puntos, voy a leer algunos, en donde dice, punto número 1, el cristianismo está creciendo más rápido que la población. A nivel mundial, el cristianismo está creciendo a una tasa del 1.27%. Actualmente hay 2.500 millones de cristianos en el mundo. La población mundial, 7.700 millones, está creciendo en una tasa del 1.20%. Entonces, la tasa crece en 1.20, el cristianismo en 1.27. Bueno, hay 7 puntos ahí favorables. Crecemos más rápido que la tasa de natalidad. O sea, no es que simplemente haya más cristianos porque tenemos más hijos cristianos, no. Esto está sucediendo en el Islam, en los Sikhs y en los hindús. Estos 3 grupos tienen el crecimiento más rápido, pero su crecimiento más rápido, que llega a superar a los seguidores de Jesús en porcentaje, no supera los números. Impresionante. Lo que nos está queriendo decir es que el crecimiento del Islam, de los Sikhs y de los hindús es porque ellos se reproducen en familias. La tasa de natalidad de ellos es mayor que la de los cristianos. Segundo punto, los pentecostales y los evangélicos son los que están creciendo más rápido y todavía están ganando velocidad. Entre los grupos cristianos, los pentecostales 2.26% y los evangélicos 2.19% están creciendo más rápido que otros. Ambos también están creciendo más rápido que hace apenas 2 años. En 2017, la tasa de crecimiento de los pentecostales fue del 2.22 y la de los evangélicos 2.12. ¡Wow! Tremendo. Entonces se cuenta cómo en tan solo 2 años vamos creciendo con mayor rapidez. ¿Quiénes? Pentecostales y evangélicos. Tercer punto, el ateísmo ha alcanzado su punto máximo. Hoy en día hay menos ateos en el mundo, 138 millones que en 1970, en donde habían 165 millones. Mire, yo le estoy mostrando a usted un artículo que usted puede encontrar simplemente en la internet, el cual nos revela la verdad de lo que está sucediendo a nivel mundial, no en el pequeño núcleo en el que nosotros vivimos. Porque si nosotros queremos conocer la verdad, tenemos que ser un poquito juiciosos en estudiar más, en profundizar más, en apartar nuestros sentimientos, en dejar nuestra ceguera y en esforzarnos para encontrar lo que realmente está pasando. Si verdaderamente el cristianismo es una religión muerta o si es poder de Dios.
Porque es allí donde nosotros debemos ubicarnos ahora. Si pertenecemos a una religión, a una creencia, si esto es simplemente seguir a un líder y pertenecer a una denominación, o si esto es un poder de transformación, de revelación del Dios del universo, en el cual mi vida le pertenece, en el cual mi vida es enteramente de Él, y yo haré seguidores hasta el fin de la tierra, como Él me lo ha mandado. Y el poder de este Dios que creó el universo se va a manifestar en mi vida y a través de mí a favor de todos aquellos que estén a mi alrededor. ¿Por qué? Porque he creído en su Hijo Jesús de Nazaret, como pasó hace 2000 años con esta iglesia que está escrita en el libro de Hechos de los Apóstoles. Preste la atención. Desde el año 2000 el ateísmo se ha recuperado levemente, solo un 0.04%, pero se espera que disminuya nuevamente y caiga por debajo de 130 millones en el 2050. O sea que el ateísmo no está creciendo, el ateísmo está disminuyendo y el cristianismo a nivel mundial está aumentando. El problema es que nosotros escuchamos a Norteamérica y pensamos que la verdad de Norteamérica es la verdad de todo el mundo. Error. Creemos que los titulares de Twitter, los titulares de Facebook, los titulares de TikTok, de las redes sociales, son los que marcan la pauta a nivel mundial y ellos son una parte pequeña de la humanidad. Dese cuenta cómo los datos derrumba todo lo que hoy nosotros creíamos que estaba pasando. El ateísmo va en disminución y el cristianismo va en aumento. Y yo doy gloria a Dios por eso. El agnosticismo ha mantenido una pequeña tasa de crecimiento del 0.42%. Sin embargo, después de alcanzar los 716 millones este año, se espera que caiga por debajo de los 700 millones para 2050. Los agnósticos, es diferente el ateo al agnóstico. El ateo simplemente no cree en Dios, pero el agnóstico cree en una forma de Dios. Punto número 4. El cristianismo está creciendo en las ciudades, pero no lo suficientemente rápido. Punto número 5. El centro del cristianismo se ha trasladado al sur global. En 1900 vivían en Europa el doble de cristianos que en el resto del mundo juntos. O sea, el cristianismo estaba concentrado en Europa. Hoy, tanto América Latina como África tienen más. Para el 2050, el número de cristianos en Asia también superará el número en Europa. O sea, Europa se enfrió, América Latina se avivó, África se avivó, Asia se avivó. Actualmente el cristianismo apenas está creciendo en Europa, tasa de 0.04%, prácticamente nada. Y solo un poco mejor en América del Norte, 0.56%. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Significa que hay un enfriamiento en la fe cristiana en Europa y en América del Norte, donde usted y yo estamos. Solo el 0.56% de crecimiento del cristianismo aquí en Norteamérica. Esto es prácticamente nada en un año, prácticamente nada. Oceanía 0.89 y América Latina 1.18 tienen tasas marginales mejores, pero la fe está explotando en Asia 1.89 y en África 2.89. Punto número 6. Hay más oportunidades de evangelización para los cristianos que nunca. La gran mayoría de los no cristianos viven sus vidas y nunca interactúan con un cristiano, pero ese número se está reduciendo. ¡Wow! Gloria al Señor. En 1900 solo el 5.5% de los no cristianos conocía a un cristiano. Hoy eso ha crecido al 18.3%. Qué impresionante, mis hermanos. Y siguen los datos, y siguen los números, y siguen los números. Más de la mitad de la población mundial en 1900, o sea el 54.3%, no estaba evangelizada. Ese porcentaje continúa reduciéndose, cayendo al 28.4% en 2019.
Impresionante, mis hermanos. Voy a terminar con esto acá, acerca de lo que está pasando en África. Según un estudio de 2018, este es otro artículo, según un estudio de 2018 del Seminario Teológico Gordon Conwell, en África viven más cristianos que en cualquier otro continente, con 631 millones de cristianos. ¡Wow! Tremendo. El estudio también afirma que América Latina tiene el segundo número más alto de cristianos, con 601 millones de cristianos, mientras que Europa tiene el tercero más alto, con 571 millones de cristianos. Dice, ahora hay casi 685 millones de cristianos en África, con 760 millones esperados para el 2025. Según la Enciclopedia Cristiana Mundial, aproximadamente 2 millones de personas se convierten al cristianismo anualmente de otra religión, y el cristianismo ocupa el primer lugar en ganancias netas a través de la conversión religiosa. Yo solamente le leí 3 artículos, parte de 3 artículos, que nos habla lo que sí está sucediendo en el mundo. Y no me extraña que los artículos nos estén diciendo esto, porque lo que está sucediendo en otros lugares del mundo es lo que está sucediendo en el corazón de su pastor, es lo que está sucediendo en el corazón de las intercesoras de esta iglesia, es lo que está sucediendo en el corazón de 2 o 3 en esta iglesia, que le hemos creído a Dios, en donde vive el Dios de Israel, vive en nosotros, y que no nos interesa para nada la religión, que no nos interesa seguir rituales, creencias ni protocolos, sino que queremos un encuentro directo y personal con el Dios que nos creó. Queremos oír su voz, queremos tocarlo, queremos olerlo, queremos estar cerca a Él, porque este libro sagrado, llamado la Biblia, en palabras del apóstol Pedro, dice: porque estos no están ebrios, versículo 15, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Palabras del apóstol Pedro hace 2000 años, en las cuales él está citando a un profeta cientos de años antes de él. Pedro, testigo del poder de Dios. Y hoy, aquellos que invocamos el nombre del Señor de corazón, aquellos que creemos en el nombre de Jesucristo, aquellos que de corazón estamos dispuestos para Dios, tenemos estas mismas promesas de recibir el Espíritu de Dios y tener los mismos milagros, las mismas señales, las mismas demostraciones de poder. Por eso hasta el día de hoy, usted en el nombre de Jesús pone la mano sobre el enfermo y el enfermo sanará. Hasta el día de hoy usted puede orar por el endemoniado y el demonio tiene que ir en el nombre de Jesús, tiene que irse de la persona. Hasta el día de hoy usted puede seguir predicando esta palabra y ver cómo el judío, el musulmán, el católico, el testigo de Jehová, el mormón, el ateo, el gnóstico van a venir al conocimiento de Jesucristo. Y no los vamos a meter en otra religión muerta, no los vamos a meter en rituales, en tradiciones, en fechas, en cosas de hombres. Los vamos a meter en el río de poder de nuestro Dios y les vamos a mostrar cómo Jesús es real. Jesús habla, sí, Jesús habla, Jesús sana, Jesús limpia de pecados, Jesús restaura una vida, Jesús cambia un corazón, Jesús transforma una familia. Cuando Él entra en un hogar, hace su obra. La ha hecho en estos 2000 años desde que fundó su iglesia, la ha hecho desde el inicio de la creación que Él mismo levantó y lo seguirá haciendo hasta el día en que Él regrese. Y nosotros, su iglesia, estamos puestos aquí para que ese mismo poder siga fluyendo. Y este es un llamado, amada iglesia, a que salgamos de la religión,
a que salgamos de los rituales, a que salgamos de los métodos de los hombres, a que salgamos de las costumbres y de esas ideas que Satanás ha implantado en nuestra cabeza. A Dios se le ama con el corazón, a Dios se le entrega todo el ser, a Dios se le da todo lo que uno es y lo que uno tiene, todo es para Él, todo. Cuando usted busca a Dios de todo su corazón, lo encuentra, porque Él lo prometió en su palabra. Y el cristianismo tiene que seguir creciendo. Nosotros no estamos en África, nosotros no estamos en América Latina, nosotros no estamos en la China, donde también leí los artículos. Están, el presidente de la China mandó derrumbar más de 2.500 cruces de templos cristianos. Y lanzó un anuncio de persecución, encarceló cientos y miles de pastores, muchos de ellos ya torturados, desaparecidos. O sea, se lanzó a acabar completamente el cristianismo, y con esa persecución está casi doblando el número de creyentes en la China. Se está doblando el número de creyentes en la China. Millones y millones de creyentes están viniendo al Señor Jesucristo en la China bajo la persecución. No tienen templos como el nuestro. En las casas, en lugares escondidos, en los bosques se reúnen a orar, a alabar, a glorificar a Dios. Confiscaron Biblias, prohibieron Biblias. Están expulsando misioneros, encarcelándolos, y los cristianos crecen y crecen y crecen y crecen. Pero usted y yo estamos aquí en Canadá, y no nos vamos a conformar a lo que ya las demás religiones están haciendo, a lo que muchas iglesias, como nos lo habló Jesús el domingo pasado, iglesias como la de Sardis que están muertas. Usted y yo no nos vamos a conformar a eso. Usted y yo vamos a buscar más y más y más y más y más a nuestro Dios. Y más pasión, y más fuego, y más oración, y mayor fe. Y ustedes, los que no han recibido el Espíritu Santo, lo van a pedir con más fuerza. Señor, dame tu Espíritu, dame tu Espíritu, dame tu Espíritu. Tu palabra dice que si yo creo, recibiré el don del Espíritu Santo, recibiré el don del Espíritu Santo, recibiré tu fuego, seré transformado, seré cambiado, seré un nuevo hombre, seré una nueva mujer. Será mi vida, Señor, dispuesta para ti. Y todo aquel que hoy está practicando una religión, yo lo llamo: salga de la religión hoy, salga de la religión, salga de la religión, rompa los ídolos, destruya todo aquello que lo está separando de Jesús de Nazaret, y entre en la dimensión que Dios tiene preparada para usted. Vamos a orar, es la primera parte del mensaje. El próximo domingo, si Dios nos tiene a todos con vida, aquí estaré dándole la siguiente parte del mensaje, en la cual es maravillosa la forma en que Dios nos muestra cómo salir de la religión, y nos enseña cómo entrar en una vida de poder, en una vida en la cual Él se hace real, se nos manifiesta. Pero eso lo estaremos viendo el próximo domingo. Hoy yo le pido, por favor, allí donde usted está, incline su rostro, allí donde usted está, ríndase al Señor en este momento, comience a orar, comience a pedirle perdón por sus pecados, comience a pedirle perdón por la incredulidad. Si usted recibió todos estos dardos de fuego del enemigo, en los cuales usted dice: ay, no, nos estamos acabando, ay, ya es que somos unos pocos, ay, que no, renuncia a todos esos pensamientos. Usted no está en un club social que es por número de membresías, que uno dice: wow, tremendo. No, aquí es el poder de Dios el que transforma. Aquí es el poder de Dios el que muestra y el que dice: esta es mi obra, estos son mis siervos, estos son mis ovejas, este es mi rebaño, estos son con los que yo voy a conquistar London, voy a conquistar Ontario, voy a conquistar Alberta, voy a conquistar British Columbia, me los voy a llevar allá para el norte, los voy a mover por donde yo quiera en todo este país de Canadá, porque Dios ama Canadá. Y Canadá es de Cristo. Canadá tiene que venir a los pies de Jesucristo. Debe venir un avivamiento sobre Canadá, y Dios nos escogió a nosotros, Dios nos llamó a nosotros a creer, Dios nos llamó a nosotros a vivir en ese fuego, en esa pasión. Santifique su vida, apártese del pecado, deje la religiosidad, deje la mediocridad, deje la carnalidad, pague el precio en oración, pague el precio en búsqueda de Dios, y verá cómo el fuego aumenta y el fuego aumenta y el fuego crece. Padre, te damos gloria en esta tarde, Señor. Estoy muy contento, Señor. Me emociono, Padre. Me emociono, Señor, de esto.
Porque es que ¿quién dijo, Señor, que el diablo está ganando la batalla? ¿Quién dijo que el diablo va? No, es mentira del diablo, Señor. Es mentira, Señor. Romanos 16:20 dice, y el Dios de toda paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás tiene que caer aplastado bajo nuestros pies. Los planes de Satanás para arruinarnos, para confundirnos, para dividirnos, para enfermarnos, para destruirnos, todos esos planes están bajo los pies de la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret y están deshechos, y toda oración contra nosotros ahora mismo cae en la tierra. Por eso es que se destruye delante de nosotros todo lo que el diablo ha trazado en contra de Canadá, todo lo que el diablo ha trazado en contra de London. Y ahora mismo comienza a perder fuerza, comienza a secarse la fuente de poder de ellos, de los demonios, comienza a secarse la fuente de poder. Y nosotros, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, tu palabra dice, alcen los ojos y miren, ya la cosecha está lista, los campos están blancos, la mies es mucha, pero estas estadísticas dicen que es el mejor tiempo para evangelizar que nunca, que no hay un tiempo como este para ir a predicar, para ir a ganar almas, para ir a coger al ateo, para ir a coger al religioso y decirle, mire un Dios de poder. Este es el tiempo de poner las manos en los enfermos, Señor. Este es el tiempo, Señor, de libertar cautivos. Este es el tiempo del poder, de la gloria de tu Espíritu. Derrama tu Espíritu sobre toda carne, Señor. Envía tu Espíritu con poder sobre mi vida, sobre esta iglesia, Señor, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los hombres. Levanta esta congregación en el fuego de tu poder y que haya señales, poder, Señor, en abundancia. Que tú hables, Señor, continuamente, que tú te presentes, Señor, que ángeles acampen a nuestro alrededor, Dios mío, que los demonios salgan de las familias, que los demonios salgan, Señor, de las mentes, que los demonios salgan de los corazones, de los cuerpos, de las casas, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos poder de Dios sobre esta iglesia. Declaramos poder de Dios sobre todo aquel que ha creído en esta palabra, todo aquel que ha creído en el nombre de Jesús de Nazaret es salvo, Señor. Todo aquel que ha creído en el nombre de Jesús de Nazaret, dale tu Espíritu Santo, dale, Señor, el bautismo en fuego, que ore en lenguas, lenguas humanas, lenguas angelicales, lenguas proféticas, lenguas de misterios, que profetice, Señor, que haya don de sanidad de enfermedades, Señor, que haya don de discernimiento de espíritus, que haya don de ciencia, palabra de sabiduría, Señor, que haya don de interpretación de lenguas, mi Señor, que haya dones, Señor, que haya frutos de tu Espíritu renovando corazones, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe, Señor. Aviva tu iglesia, enciende tu iglesia, da espíritu de oración a tu pueblo, espíritu de oración a tu pueblo, Señor, para orar sin parar, para orar en todo tiempo, para creer, para marchar, para vencer, para avasallar en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Dios mío, gracias. Levanta a tu pueblo, Dios, en una nueva dimensión. Levanta a tu pueblo en poder, Señor. Rompe las estructuras mentales, Señor. Rompe todas esas mentiras que el diablo ha puesto sobre las cabezas, Señor. Rompe ahora todo yugo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda diadema de control y manipulación satánica se rompe ahora en el nombre de Jesús. Y hay poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, pon tu mano sobre todo aquel que se encuentra enfermo en medio nuestro. Pon tu mano de poder, de sanidad, Señor, ahora. Y que haya sanidad para ese cuerpo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Antes de terminar, queremos decirte que sí te creemos. Que sí te creemos. Y usted que está en casa, yo le pido, por favor, dígale al Señor, yo sí te creo, Señor. Dígale al Señor, yo sí te creo. Yo sí creo en lo que dice tu palabra. Yo sí creo en lo que tú me has hablado. Y sé que tú vas a hacer una obra poderosa en mi vida. Dígaselo al Señor. Dígale, yo sí te creo, Jesús. Yo no me voy a conformar a este tiempo. No me voy a conformar a este mundo, Señor. No, yo quiero más de ti. Dígaselo a Jesús. Hoy Jesús no está buscando su perfección. La perfección está solo en Él. Pero hoy Jesús está buscando su disposición. Que usted se disponga, que usted le crea. Niños, díganle al Señor, yo te creo. Díganselo al Señor de corazón, yo te creo, Jesús. Yo quiero el Espíritu Santo. No solo los niños acá, los niños que están allí en casa. Díganle al Espíritu Santo, bautízame, Espíritu Santo. Hazme nacer de nuevo, Espíritu Santo. Cambia mi corazón, Espíritu Santo. Háblame, Espíritu Santo.
Muéstrame la palabra de Dios, Espíritu Santo. Hazme vivir el reino de los cielos, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Gracias. No queremos una religión muerta y seca, Señor. Queremos tu poder habitando en medio nuestro, Dios, Dios de la creación, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Grande eres, Señor. Aleluya. Gracias por tu presencia, mi Dios. Gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias. Maravilloso Rey. Aleluya. Aleluya. Qué linda presencia de Dios ha venido, mis hermanos. Linda la presencia de Dios ha venido. Hermosa presencia de Dios. Él quiere que nosotros hablemos con fe. Él quiere que nosotros marchemos hacia lo que nos ha llamado a hacer, a predicar el Evangelio a toda criatura, a hacer discípulos en todas las naciones de la tierra, a bautizar. Él nos ha llamado a esto, a ser gente santa para Él. Aleluya. Gracias, Dios. Te pido también, mi Padre, que por favor bendigas a cada hermano y hermana que con un corazón obediente y generoso ha querido, Señor, dar para tu obra, los diezmos, las ofrendas, mi Señor, que se han recibido, que cada uno ha presentado ante ti. Ahora yo lo traigo delante de ti, Dios, para que tú lo bendigas, para que tú les recompenses a cada uno su obediencia a tu palabra, su generosidad. Multiplícales, mi Dios, y permite, Señor, que esta obra pueda seguir creciendo en todos los aspectos. Permítenos, Señor, seguir ayudando a mucha gente. Anhelamos, Señor, tu reino, y anhelamos, Señor, que todo lo nuestro se use para tu gloria. En Cristo Jesús. Tomo tu autoridad para atar todo demonio de retaliación y de venganza, enviarlo al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tomo autoridad, Señor, para que los espíritus que salieron de incredulidad los atamos. Todo demonio de enfermedad, todo demonio de inmundicia, de división, todo demonio de pesadez, de opresión, es atado y enviado al abismo, de error, de falsa doctrina, de falsa profecía, es atado y enviado al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gloria, mi Señor, y gracias y alabanza, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, precioso Dios. Aleluya.